Se nos dice que es originado a partir de un cambio climático acelerado, como podemos ver actualmente, que dio paso a desastres naturales de grandes magnitudes que obligaron incluso a que las personas se trasladaran de ciudad poco a poco a sitios que no fueran tan riesgosos, como fue creado la resiliencia global, como hemos denominado este escenario, este posible futuro que nos presenta el estudio. ¿Qué es resiliencia? Es la capacidad de actuar frente a una adversidad. Por eso se dice que el mundo se volvió muy resiliente y que trató de acabar, de mitigar con la vulnerabilidad que tenía la Tierra frente a todos los desastres. Para eso empezó con un cambio en la energía, donde los recursos que nos daban esa energía fueron mixtos. Por ejemplo, partes donde no se utilizaba el gas natural como fuente de energía se empezó a utilizar. Se trató de dejar más el petróleo, combustibles fósiles, se dejaron de utilizar. Empezaron inclusive a tener fuentes de energía renovable como los sistemas como la energía solar en la zona urbana de las ciudades, y también la energía eólica, para así reducir la vulnerabilidad, puesto que el gasto de combustibles fósiles acelera el cambio climático con la emanación de CO2. Asimismo, también existían sitios inhabitables, o sea, ciudades riesgosas, y se convirtieron en sitios seguros. Básicamente fue esto lo que ocurrió. La seguridad, ante todo, más que la globalización, que otro tipo de cosas. Donde se empezó a utilizar mucho biocombustible, por ejemplo el biocombustible de caña de azúcar es uno de los ejemplares, con regulación de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno regulaba en dónde se iba a cultivar y cómo se iba a cultivar, y asimismo empezó a optimizarse los cultivos, tarea ardua de los ingenieros industriales, como es la optimización, donde se utilizó poca agua para cultivar y donde se trató de dejar por completo los químicos, o químicos en pocas cantidades, como el glifosato y todos los químicos que le hacían daño a la tierra. También se encontró una colaboración política donde se generó un cambio de pensamiento en los gobernantes y se influyó mucho en la educación, se invirtió mucho en educación. ¿En qué campos? En los campos de infraestructura, donde se pide una infraestructura segura y resiliente, que tenga la capacidad de enfrentarse a un temblor, a un huracán, un terremoto, y todo de manera rápida. Se investigó también en inteligencia artificial, donde las bases de datos detectaban los riesgos en producción y asimismo se paraban antes y se encuentran las posibles fallas con anterioridad. Todo este cambio de pensamiento fue internacional, pero regional a la vez, porque sigue habiendo barreras, fronteras, pero existe una cooperación en donde se crean restricciones entre los países y también se crea una seguridad global. Pese a que hay restricciones entre países, hay mucha cooperación internacional, lo que podría llevarnos a pensar en una estabilidad económica, donde hay una atención rápida a todo lo que pase con la supply chain, con la cadena de abastecimiento, donde se hace menos vulnerable frente a cosas que la afectan y no la dejan progresar, como la piratería y la corrupción, o con desastres naturales que interrumpirían esa cadena de abastecimiento. También en las industrias se utilizó más una cadena de abastecimiento múltiple, no tan lineal, sino también vertical y horizontal. Por último, podemos concluir que en este escenario son varios jugadores en un juego regional, donde son varias partes que valga la redundancia, participan en un juego global, haciendo de ello una logística efectiva, que sea rápida frente a una adversidad, que sea resiliente, que tenga cómo defenderse y volver a su estado inicial, y que sea fuerte frente a todas esas acciones.